Muy bien, vamos a ver un video y ya le voy a ir adelantando conforme vaya saliendo sobre el uso de la pérdida. Esto es el método de trabajo a distancia, ¿no? Donde utilizamos pérdidas y trabajamos en distancias de seguridad. Hoy vamos a realizar, vamos a medir ausencia de tensión y apertura y cierre de las cuchillas monopolares. En este caso vamos a utilizar los siguientes equipos: la pértica con la que vamos a realizar, vamos a necesitar los guantes, el probador para ausencia de tensión, el tapete y la cinta para demarcar la zona donde iremos a trabajar. Entonces vamos a proceder a hacer primero ausencia de tensión. Bueno, acá vamos a proceder a demarcar el terreno para que a las personas ajenas no vayan a estar acá mientras realizamos la labor y ocasionamos algún daño a alguna otra persona. En estos momentos vamos a hacer a medir ausencia de tensión. Entonces vamos a colocar nuestro dispositivo para probar la ausencia de tensión en las líneas. Recordemos que estas líneas están desenergizadas. De igual manera se tiene que medir la ausencia de tensión para corroborar que estén desenergizadas de igual manera. Entonces vamos a instalar el equipo. Bueno, una vez instalado ya nuestro equipo para medir la tensión, procedemos a hacer la apertura de la pértica. La pértica cuenta con unos pines, entonces ellos van saliendo en sucesión uno tras de otro. Entonces siempre van a ir alineados para que tengamos en cuenta y podamos encontrarlos muy fácil. De esa manera hacemos apertura de la pértica. Se abre hasta donde se necesite. En este caso es necesario hacer la apertura completa. Bueno, acá en estos momentos ya estamos corroborando la ausencia de tensión en las líneas. Como podemos observar, ahí está midiendo una línea, va a pasar a la otra y se mide en la otra línea para finalizar. Ahí estamos corroborando que no hay ausencia de tensión. Procedemos a bajar nuestro equipo para poder instalar para hacer apertura de las cuchillas. Bueno, ahora en estos momentos vamos a proceder a instalar el martillo de la pértica para hacer la apertura del circuito de las cuchillas monopolares. Entonces vamos a cambiar el equipo para el martillo. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer la apertura de las cajas. Entonces volvemos a abrir nuestras pérticas. Ya sabe que se abre lo necesario para hasta donde lo que necesitemos para alcanzar. En estos momentos nos vamos a disponer a hacer la apertura de la cuchilla monopolar. Entonces, apertura. Bueno, ya hicimos la apertura. Así hacemos con todas tres cuchillas, ¿vale? Bueno, en estos momentos nos disponemos, ya abierta la cuchilla, entonces nos disponemos a dar otra vez la pértiga para medir ausencia de tensión de nuevo. Bueno, vamos a cambiar el martillo por el equipo. Ya colocamos. Procedemos a traer a corroborar ausencia de tensión. Entonces, ya ahorita vamos a bajar. Ya hicimos el trabajo, entonces vamos a hacer otra vez el cierre del circuito. Vamos a bajar la pértiga para cambiar. Muy bien, entonces, bueno, aunque ahí decía que estaba trabajando en una línea sin tensión, el método es el mismo, ¿no? Acoplar
diferentes herramientas, ¿sí? A una pérdida para poder trabajar con distancias de seguridad, ¿no? Que tenían polímeros, ¿no? Pero seguramente ese polímero emite o bien una luz que detecta cuando hay energía o bien algún tipo de alarma, ¿no? Porque me midió, ¿no?, las varias líneas, pero no pudo verificarlo. Entonces, asumo que tienen un sistema de emisión de luz o un sistema sonoro, no sé, tal vez. Freddy, que dijo que había hecho prácticas en el área de SENEL, verificaron tal vez en algún momento ausencia de atención con una pérdida a distancia. No, y Ya, no nos pasó en el tiempo que pasé. Ya, muy bien. Entonces, asumo que debe ser emisión de luz o emisión de algún tipo de alarma. Sí, porque más lo que utilizamos la pérdida es para hacer los trabajos de corte de energía, tanto en los transformadores y como en estos tipos fusibles que se ponen cuando no hay cómo bajar los transformadores, se les quita un cierto fusible, ¿no? No sé, Son ¿ya has visto? quitadores que se colocan ahí. Ajá. En cambio, acá ingenieros en SENEL hicieron mantenimiento y utilizaron la pértiga por mucha fuerza, se incendió, se comenzó a incendiar porque justo había un nido ahí. Había un nido. Sí. Es que estaban haciendo mantenimiento acá en Shufindi y vinieron incluso los de Lago, los de SENEL de Lago, y ya lo último para conectar, utilizaron la pértiga y creo que un señor de SENEL, no sé si es que fue mucha fuerza, y hizo chispa y se incendió eso. Ya, muy bien. Bueno, puede haber sido, la fuerza sí puede ser un causante, porque la fricción sabemos que puede generar algún tipo de desgaste, ¿verdad? Bueno, ahí nos da una recomendación Melanie. No hacerlo con mucha fuerza. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Bueno, correcto. Entonces, bueno, creo que queda entendido, ¿no? Cuáles son los trabajos a distancia y también cuáles son los tipos de trabajo a contacto. En ambos métodos de trabajo se habrán dado cuenta que es importante el equipo de seguridad que tenga el trabajador, el equipo de protección personal, como son los arnés de seguridad, si estamos hablando de un trabajo a contacto y que tiene que subir el trabajador, o un trabajo a distancia igualmente que tiene que llegar a cierta altura para poder maniobrar. Calzados de trabajo sin elementos mecánicos. Nosotros sabemos que los zapatos de seguridad que usamos para las prácticas son punta de acero, ¿verdad? Son zapatos punta de acero que permiten protegernos contra cualquier tipo de caída que pueda haber en nuestros pies, ¿verdad? Y son bastante gruesos para protegernos si hay algún derramamiento de aceite o de algún tipo de sustancia corrosiva en el piso, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de trabajos de seguridad para el área eléctrica, ¿sí? Tienen que ser calzado para ello, ¿no? No son los mismos, no es lo mismo el riesgo mecánico o el equipo de protección personal que nos protege contra el riesgo mecánico, que son golpes, cortes, quemaduras, ¿sí? No es lo mismo que los equipos de protección que nos protegen contra riesgos eléctricos. Hay equipos de protección personal más sofisticados que combinan, ¿no?, la protección tanto para riesgo mecánico como para riesgo eléctrico. Cascos de seguridad aislantes y con barboquejo. Ya, muy bien. Es decir, que tienen que tener una pantalla facial, sobre todo porque cuando trabajamos con electricidad puede siempre haber desprendimientos de luz debido a la energía, ¿sí? Y
lo que ustedes ya vimos en la exposición que ustedes realizaron, no todos los cascos, ¿verdad?, tenían protección para descargas eléctricas, ¿sí? O unos los tenían para un nivel más alto que otro. Si no me equivoco, el casco tipo C, ¿verdad?, es aquel que nos protege para el riesgo mecánico y para el riesgo eléctrico. Lo que no me queda claro es más o menos cuánto era el potencial, pero creo que estamos hablando para un potencial de media tensión, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a hacer trabajos en CENEL, o si vamos a hacer prácticas en CENEL, y nos hacen la inducción, ¿verdad?, que nos hacen acá en la UAGRIO, nos explican que debemos utilizar cascos homologados tipo C y que debemos verificar su fecha de vencimiento, ¿sí? O si ese casco usted ya sufrió algún accidente o ya sufrió algún tipo de proyección y algún elemento, debemos cambiar. Esas son las instrucciones que les hacen, ¿verdad?, cuando van a CENEL. Pantalla facial adecuada al arco eléctrico, los guantes, ¿sí? Lo que les decía, es mejor una combinación de guantes mecánicos con aislamiento eléctrico, ¿sí? Sabemos que los guantes que son solo para riesgo mecánico son bastante rígidos, ¿verdad? Son difíciles de manipular los guantes de riesgo mecánico. Hay un punto intermedio, son los guantes de pupo que nosotros tenemos, pero eso solo es para riesgo mecánico, pero no nos protegen contra cortes, porque sí pueden, o contra, no, que nos vayamos a punzar con algo, ¿no? Contra eso no nos pueden proteger, por ejemplo, los guantes de pupo. Y para nada tienen aislamiento eléctrico ese tipo de guantes. Ese tipo de dotación les deben dar a los trabajadores, no sé si a los pasantes también les dan los guantes de protección dieléctrica. Melanie o Freddy, ¿les dieron ese tipo de protección personal tal vez? Guantes suelen dar, no le dan más, pero no sé si les dieron uno. Melanie o Freddy, ¿les dieron ese equipo de protección? Casco. Casco les prestaron, me imagino. De mi parte yo tuve que conseguir un casco ahí porque de hecho a veces debían para las inspecciones, el que tenía la orden de trabajo tenía que tener puesto casco, y si uno de nosotros también queríamos realizar el corte o algo, también debíamos ponernos un casco. Ya. Entonces me pidieron que llevara uno. Bueno, Igualmente había unos tipos de guantes contra la electricidad que valían como $500 le habían dado. sí. Fuimos a sacar esa en la bodega de CENEL. Ya. Muy bien. El casco no es obligación nunca de las empresas de formación dual. Dentro de los convenios siempre nos estipulan eso, ¿no? Que no les dan ese tipo de dotación, pero sí suele estipularse que les den guantes, porque son ya guantes más especializados, ¿no? Como dice usted, de $500. Bueno, no sabía cuánto estaba el precio, pero bueno. Muy bien, me alegro, ¿no? CENEL es una de las empresas que más acoge pasantes, ¿no? Ahora en automatización y instrumentación. Muy bien. Entonces hemos visto, retomando ya con el tema, vemos los 3 métodos de trabajo en tensión: a potencial, a distancia y a contacto. Existen otro tipo de trabajos que no se denominan solo trabajos en tensión, sino que se los denomina como trabajos en proximidad de elementos en tensión, pero que son basados en la misma metodología que ya hemos hablado, ¿sí? Pero se los cataloga, vuelvo y repito, en otro subíndice. Veamos qué establece los trabajos en proximidad de elementos en tensión, pues podríamos aquí resumiendo
que se trabajan en líneas de baja y media tensión y que realizan el mismo procedimiento que se hace en los trabajos a distancia, donde tenemos que delimitar la zona de trabajo segura. En el video nosotros vimos que el operador no lo delimitó, sino que su distancia segura la estableció directamente a tierra, en el piso, pero van a haber ocasiones en las que tal vez no vayan a alcanzar la línea de tensión para maniobrar y tienen que acercarse un poco más. ¿Sí? Para acercarnos un poco más, ya tenemos que valernos de sistemas de arnés y sobre todo establecer esa distancia de seguridad que Freddy nos había comentado en algún momento, ¿no? Este tipo de trabajos en proximidad siempre requiere de personal calificado o de personal autorizado que esté supervisando las operaciones. Es así que, por ejemplo, Freddy va en función de pasante, va otro compañero que es el operador y tiene que haber otra persona que es responsable de los trabajos que se van a realizar. Esta persona responsable puede ser el supervisor, el jefe de equipo, que va a actuar también como el recurso preventivo. Es decir, esta persona tiene que estar a cargo de decir, por ejemplo, compañero, usted tiene que colocarse este casco de seguridad, tiene que tener tal y tal conocimiento, ¿sí? Verificar que los operadores que van a realizar el trabajo tienen la inducción. ¿Sí? La inducción y el conocimiento necesario de los riesgos a los que van a estar expuestos. ¿Sí? Muy bien. Otro tipo de trabajos en tensión son lo que habíamos dicho, las maniobras, ensayos y verificaciones. Asimismo, tiene que ser personal calificado y personal autorizado, que realizan operaciones como, por ejemplo, de prueba del funcionamiento de un equipo, es decir, tiene que estar prendiendo o apagando, ¿sí? Poniendo en marcha y quitando del servicio algunos equipos, es decir, mediciones o ensayos de verificación. Maniobras eléctricas nos dice aquí cambiar el estado de una instalación eléctrica sin el desmontaje alguno, ¿no? Lo que ya les estaba conversando. Estas maniobras, ensayos o verificaciones, recuerden que habíamos dicho que estaban en el acuerdo ministerial número 13, es donde se establece de manera general este procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Cómo va a ser las operaciones que usted va a realizar, los equipos de protección personal necesario, cuáles son las comprobaciones que va a hacer y las suspensiones de energía que vaya a hacer dentro de estas maniobras, ¿sí? Si vamos a hacer rutina de chequeo, tenemos que verificar ausencia de tensión, también tenemos que limitar y señalizar el espacio de trabajo, tener dentro del área de trabajo medios de emergencia y permisos de trabajo. Muchas empresas trabajan con los ART, ¿verdad? Que son permisos de trabajo, sobre todo en empresas grandes. Por ejemplo, CENEL, un operador no puede salir al campo sin que le den un permiso de trabajo o le hayan asignado mediante el sistema interno que ellos tengan. Por ejemplo, en Petroamazonas, en Petroecuador, creo que se llamaba Máximo. Bueno, es un sistema interno, se me escapa el nombre, ¿no? Donde se les van generando las órdenes de trabajo. Estas órdenes de trabajo, por ejemplo, le dicen, Kevin, usted va a dar mantenimiento al generador que está en la planta de gas, ¿sí? Que no está funcionando, que no está arrancando, que no está enfriando, bueno. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Pues simplemente ellos tienen el requerimiento y mandan al área de mantenimiento. Muy bien, le generan la orden a Kevin y en esta orden Kevin tiene que establecer, como él ya trabaja en la planta, tiene que establecer los riesgos a los que va a estar expuesto y por ende tomar las debidas
medidas de protección y en algunos casos podría ser medidas de emergencia. Es decir, si yo voy a salir a un campo remoto, voy a salir en mi camioneta que me asignó la empresa, tengo que tener mi equipo de primeros auxilios, ¿sí? Y todos los equipos para maniobras eléctricas, ¿sí? Finalmente, dentro de estos mismos tipos de trabajo, proximidad, maniobras, todos estos son atención, ¿no? También hay los trabajos en instalaciones con riesgos de incendio y explosión. Las instalaciones que son propensas o que donde podría ocurrirse un incendio o una explosión de manera rápida o por la misma actividad de la empresa se conocen como atmósferas ATEX. Es así que nosotros podemos catalogar una atmósfera ATEX. Se me ocurre en la refinería de Shushufindi, en la planta de gas, podríamos decirlo en la gasolinera, ¿verdad? En las gasolineras, porque siempre hay presencia de combustible, siempre se derrama, ¿verdad? Combustible cuando atienden a un vehículo. Entonces estas se conocen como atmósferas ATEX, porque cualquier foco de ignición podría generar un incendio o una explosión. ¿Sí? Aquí en lo que nos dice textualmente, recintos susceptibles de tener en su interior sustancias inflamables o combustibles. ¿Qué hacen estas empresas cuando tienen que hacer trabajos eléctricos? Primero tienen que caracterizar las sustancias a las que van a estar expuestas. Se me ocurre, yo tengo que hacer un mantenimiento en un generador que se encuentra dentro de la planta de gas. A ver, ¿cuál va a ser mi espacio de trabajo? ¿Qué hay alrededor? Bueno, primero que todo tengo líneas de GLP a mi alrededor, ¿sí? Que tal vez no tiene, mientras no tengan ninguna fuga, pues no pasa nada. Además que las estaciones de gas se mantienen frías, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez no pase nada, pero igualmente necesito saber a qué sustancias estoy expuesto. O si voy a hacer un trabajo en la gasolinera, bueno, aquí tengo gasolina, tengo diésel, ¿sí? Entonces tengo que primero saber qué sustancias se encuentran. Y en base a eso vamos a clasificar las zonas de riesgo, ¿sí? La clasificación es numérica de las zonas de riesgo o explosión. Si tenemos, ¿sí?, una presencia continua de gases o vapores, ¿sí?, o de polvo combustible. Recordemos que las atmósferas ATEX no solo es donde están combustibles o inflamables, sino también donde hay acumulación de polvo, como por ejemplo la harina, el azúcar. Entonces podríamos decir que las empresas que se dedican a la extracción, al desarrollo de azúcar, de harinas, también tienen atmósferas ATEX. ¿Por qué? O donde haya muchísimo polvo. ¿Por qué? Porque suelen acumularse, ¿verdad?, en la atmósfera, en ciertos espacios de los equipos de trabajo, ¿sí? Y esto puede provocar cortocircuitos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, combustibles y también polvos, ¿sí? Son inflamables o se consideran atmósferas ATEX. Si tenemos una presencia continua, una presencia ocasional o una presencia eventual. Si tenemos una presencia continua de gas, la delimitamos a la zona como 0. O de combustible la delimitamos con el número 20. Si es una presencia ocasional para gases y vapores, es una zona de clase 1. Y si es de polvo, es una zona de clase 21. Una presencia eventual de gas y vapor es número 2 y de polvo combustible 22. De esta misma numeración de la clasificación de zonas, también se hace las protecciones para las maquinarias. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que las bombas que hay en su casa, la bomba de agua, tiene una protección grado IP 65, grado
tiene una numeración de 2 números asociados, ¿sí? A un grado IP, ¿sí? Entonces, esta numeración de protección le protege a su bomba contra qué? Dependiendo del número, le puede proteger contra la acumulación de polvo, es decir, que no va a entrar polvo dentro de la bomba, que no va a entrar agua, o tal vez chorros de agua, o solo simplemente protege contra pequeños rocíos. Entonces, de aquí de esta misma subclasificación de gases, vapores y polvos, también se derivan las protecciones a los equipos eléctricos. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no? Lo que, según el tipo de zona que tenemos, tienen un marcado, ¿sí? Y aquí lo que nos ve, polvo combustible, ¿sí? Hay las maquinarias que tienen un grado de protección IP, ¿sí? 6X, 5X o 5X. Son 2 numeraciones. Vamos a revisar un poquito aquí, ya que entramos en este tema de los grados IP, la tabla de, vamos a poner aquí, de protección, grados IP. Para los equipos eléctricos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí hay una numeración, bueno, lo primero que me salió, pero bueno, es una manera igual general que lo vamos a revisar. ¿Sí? Entonces, equipos como bombas, transformadores convencionales que están instalados, transformadores PATMAO que son puestos a tierra, motores, generadores eléctricos, todos ellos tienen un grado de protección, incluso creo que nuestros computadores también tienen un grado de protección. Este grado de protección nos va a permitir que se mantenga la vida útil de nuestros equipos, aunque estén expuestos a la intemperie, ¿sí? Es así que los grados de protección se denominan con la numeración IP que va a iniciar, ¿sí? Que significa protección internacional, y después va asociada a una numeración que tiene el nivel de protección contra objetos sólidos, es decir, contra partículas de polvo, pero vamos a tener que saber cuánto es la dimensión de esta partícula. Y la segunda cifra implica el nivel de protección contra el agua y contra la humedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un nivel de protección que normalmente tenemos en nuestros equipos y que es aceptable en las bombas de agua, por ejemplo, es un IP67, que tenemos una protección eficaz en inmersiones temporales y también para protección en polvo. Veamos un poquito más en detalle la numeración, ¿sí? Contra polvos tenemos una numeración 0, 1, hasta el 6. Es decir, por ejemplo, el 6 es polvo fuerte, protección completa contra contacto y penetración del polvo. Quiere decir que está completamente aislada, hablando del ejemplo de la bomba. Si hablamos, por ejemplo, de un IP que empieza su numeración con el 3, solo nos puede proteger para tamaños de objetos menores a 2.5 milímetros, ¿sí? Protegido, perdón, de más de 2.5 milímetros, pues obviamente, ¿no?
O si nosotros vamos a tener un IP de protección 1, ¿sí? Contra objetos sólidos de más de 50 milímetros. Es decir, si tengo de protección 1, pues cualquier elemento grande puede entrar, ¿sí? Pero conforme va aumentando, va filtrando partículas más pequeñas. Llegando al 6, su grado de protección mayor. Y contra el agua y la humedad hay una numeración de 0 a 8. Los equipos eléctricos siempre los vamos a encontrar en una protección grado IP67, 68, que es lo aceptable, ¿no? 0 significa que no tiene protección contra el agua, ¿sí? En la primera parte, si tiene una protección de 1, con una numeración 1, nos protege contra el goteo en caída vertical, ¿sí? Incluso nos hablan, ¿no? A razón de 3.5 milímetros cúbicos durante 10 minutos. Prácticamente nos protege contra una pequeña brisa, ¿no? Vertical, ¿sí? En caída vertical. Tenemos equipo 100% protegido contra goteo de agua, ¿sí? Pero ahora sabemos que no siempre vamos a tener una protección vertical, sino que a veces nos pueden llegar ráfagas de agua desde diferentes inclinaciones. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva del equipo, hasta 15 grados de inclinación, ¿no? De cómo nos pueden llegar ese sistema de goteo de agua. Pulverización de agua, ven que va aumentando el nivel de inclinación, ¿sí? Y ahora puede soportar mayor cantidad de agua, ya 10 litros por minuto. Entonces ya no es un simple goteo, sino que ya va aumentando el nivel de agua. Por ejemplo, acá en el nivel 5, contra chorros de agua desde cualquier ángulo, ¿no? Cuando hablamos de chorro de agua, hablamos que aumentamos la presión, ¿verdad? Del nivel de agua que puede soportar esto. Y si hablamos de un nivel 7, por ejemplo, podemos hacer una inmersión del equipo en agua y no se va a ver afectado, ¿sí? No va a haber ningún tipo de filtración durante al menos 30 minutos, ¿sí? Y si le tenemos grado 8, sería que está completamente protegido en inmersiones de agua y debe soportar sin filtración alguna, ¿sí? Durante el tiempo que especifique el fabricante, es decir, van a ser seguramente más de 30 minutos, ¿sí? Estas son medidas de protección, ¿sí? Que se implementan en este tipo de equipo. De las medidas preventivas, pues ya habíamos dicho, tenemos que evaluar los riesgos y delimitar las zonas de trabajo, ¿sí? Reducir, bueno, aquí de medidas preventivas generales, cuando vamos a hacer trabajos eléctricos, reducir la presencia de las sustancias inflamables o combustibles que estén alrededor, adecuar los tipos de trabajo de acuerdo a la zona clasificada, ¿sí? Sustituir trabajos en caliente en frío. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajemos sin tensión. Caliente significa trabajar en tensión y frío sin tensión, ¿sí? Para evitar peligros por la electricidad estática, muchas veces nosotros, dependiendo de la ropa que utilizamos o de la atmósfera, podemos estar cargados estáticamente y al momento de entrar en contacto con algún tipo de carcasa, se suele hacer como un pequeño cortocircuito, ¿sí? Y de acuerdo a la zona en la que estemos trabajando, esto puede ser peligroso o no, ¿sí? En algunos casos, recuerden cuando hacíamos mantenimientos a los computadores, ¿sí? Antes de hacer el mantenimiento a los computadores, antes que hacíamos, sobábamos al case, ¿verdad? Le hacíamos así. ¿Por qué? Porque los case estaban protegidos contra la energía estática para que no se vayan a ver descargas en la
placa madre del computador, ¿verdad? Y sobre todo el procesador, que era susceptible a esa energía estática, pues sabemos que el procesador de un computador es bastante sensible. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para descargarnos? Por algún motivo podríamos estar cargados, lo hacíamos en el case, ¿verdad? Y ahí maniobrábamos el procesador. La placa madre, pues no había problema, no eran elementos tan sensibles, pero sí era el procesador, era mucho más sensible, ¿verdad? Entonces había que descargarse de manera la carga estática. Tenemos también que controlar los niveles de humedad. Bueno, estos son trabajos más sofisticados. Y las cargas de electricidad estática se pueden acumular en los cuerpos, ¿no? Y deben ser neutralizados por medio de conductores a tierra, ¿no? O lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Las carcasas casi siempre están diseñados para eliminar esa energía estática. El equipo de protección personal, que ya lo hemos visto a lo largo de estos temas, es ropa que no sea propensa a prenderse por el fuego, ¿verdad? O que vaya a traspasar la electricidad. Asimismo, vimos que tenían como ciertas bandas, ¿verdad? Para las extremidades superiores e inferiores de protección contra la energía eléctrica, lo que ya habíamos dicho, elementos conductivos como pulseras, tampoco debemos utilizar. Las protecciones del casco y que debemos verificar la clase, siempre todo casco tiene una nomenclatura, debemos verificar esta nomenclatura, la clase y su fecha de caducidad para poder utilizarlo en nuestro equipo, en los trabajos con riesgo eléctrico. Protecciones de la vista, vimos que la electricidad es energía, ¿no? Por lo tanto desprende calor, desprende luz también, ¿no? El calzado, ¿sí? Vimos que aquí nos dice, llevará puntera de material aislante adecuado, ¿sí? La puntera de los zapatos debe existir, como los que vemos aquí en la parte de derecha. Tiene que haber la puntera porque eso nos protege contra el riesgo mecánico de caída de objetos, pero debe ser de un elemento que se encuentre aislado. Banquetas aislantes, ¿sí? Que nos ayudan a mantenernos o a tener cierta, o mantener al operador con respecto a tierra, ¿no? Igualmente también podemos tener alfombras para mantenernos aislados, ¿sí? Sabemos que en las subestaciones hay ripio, ¿verdad? Hay ripio y si por algún motivo llegase a haber una descarga de un rayo, el rayo va a coger, ¿verdad? Y se va a ir a una varilla de cobre que normalmente va a estar enterrada, ¿sí? Pero recuerden que los rayos son bastante grandes, ¿no? Bastante energía y normalmente pueden llegar a salir un poco a la superficie. Entonces, lo mejor es que nosotros nos aislemos o cualquier tipo de descarga. Si bien el ripio es aislante, si la tierra está más abajo, realmente la tierra conductora, el ripio es aislante, no conduce energía, pero igualmente nunca está de más colocar un tipo de alfombra o estirilla aislante, ¿no? Las pérticas que ya vimos que tienen una empuñadura, ¿sí? Discos de limitación tenían los tramos donde podían ir acoplando, podrían ir aumentando la